¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Fronteras, ese espacio que, como bien reza en su carátula, su entrada, en ese título tan característico, Sin Fronteras, con ese aspa que dice que adiós a las barreras, que dice hola a todos aquellos, a todas aquellas circunstancias que nos pueden perjudicar en un momento determinado y que gracias a nuestros expertos un día vamos a resolver. Miren ustedes, yo pensaba en el día de hoy empezar el programa de otra manera, pero creo que es justo y necesario que lo comience de la siguiente manera. Este programa se ha iniciado recientemente y en el tiempo que llevamos ya en antena, que son con este el tercer programa, nos hemos visto como recortados, por llamarle de alguna manera el calificativo, para no herir sensibilidades en nuestra forma de expresión y de entender el mundo y el carácter y la línea editorial de este programa. Hemos llegado a la conclusión que gracias al canal podemos hablar de todo, pero gracias a plataformas como YouTube, por ejemplo, no podemos hablar de todo. Todo lo que vaya en contra del gobierno, del Estado, de no sé, de a quien que pueda llegar a perjudicar en un establishment importante, no se puede tocar o no se puede llegar a hablar absolutamente nada porque te lo cancelan, te lo censuran o te lo eliminan del canal de YouTube. Nos ha pasado ya 2 veces, ¿no? Cuando hemos querido hablar de pandemia, de las vacunas, y simplemente por dejar una pequeña idea en el aire, un pensamiento crítico, que cada uno tiene su pensamiento, su forma de entender y de ver el mundo, bueno, pues ese canal, YouTube, nos canceló ese discurso, una tertulia que hablábamos de la pandemia y de las vacunas, manteniendo el rigor de los datos que el propio gobierno nos viene dando, manteniendo rigor. Ahora, todo que sea un pensamiento que salga un poquito de los esquemas establecidos, parece ser que no conviene. Nos ha pasado ahora hablando de geopolítica. La semana pasada también nos decían que ese espacio pues lo eliminaban de YouTube simplemente por plantearnos quién puede llegar a mover los hilos del mundo, quién mueve ese orden mundial, si es que está establecido un orden mundial, simplemente por preguntarnos o plantearnos ciertas hipótesis que no acabamos de entender en realidad por qué eso ocurre. Bueno, pues también nos lo han cancelado. Y uno se pregunta, hemos dejado una dictadura atrás hace un montón de años. ¿Todavía tenemos dictadura? ¿Vivimos en un espacio democrático en este país? No se puede decir todo, no se puede hablar de todo. Estamos de verdad en una democracia. Los políticos verdaderamente vienen a servir o a servirse. ¿Qué está ocurriendo en este gobierno? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, vamos a intentar hoy, con nuestros expertos en diferentes áreas del conocimiento y la ilustración también, a resolver algunas dudas que tenemos, a expensas de que si hablamos un poquito más alto de lo normal, también nos cancelen en la plataforma YouTube, en nuestro canal de Sin Fronteras, lo que allí pongamos o queramos dar a conocer al resto del mundo que hoy no han podido ver este programa. En cualquier caso, ya está dicho. De ustedes dependerá ahora tener ese pensamiento crítico, permitirnos a nosotros llegar a sus hogares y exponerles lo que hoy estamos planteando y de lo que hoy este programa quiere salir a flote y resolver. De ustedes es ahora la materia gris de decir, bueno, pues me quedo con esta idea o me quedo con la que yo tengo o la que me han vendido siempre desde los organismos pues como más elevados de nuestra sociedad. Lo dicho, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Fronteras y durante 90 minutos aquí estamos. Si un alto porcentaje de tu sueldo va para pagar deudas, debes conocer la ley de segunda oportunidad, que protege al deudor que no puede llegar a final de mes. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumples los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.
Muy bien, pues vamos a empezar con esos temas que nos tienen a todos preocupados. Estamos hablando con el socio fundador de Área Jurídica Global, que nos va a hablar de esas soluciones legales para las empresas en quiebra. Se estima que este año, el 2021, más de 40.000 empresas españolas se disuelvan. Vamos a intentar a ver de qué manera podemos ayudar a los pequeños y medianos empresarios y también a los grandes, así como a los pequeños autónomos también que también han montado o han querido montar su propia mini empresa y les cuesta llegar a final de mes, y más con la pandemia que hemos estado viviendo y cómo nos ha tratado el gobierno. Don Francisco Javier López, socio y fundador de Área Jurídica Global. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, por favor, estamos en una situación de pandemia también en lo financiero, en lo económico. Lógicamente, esta situación de crisis, ya veníamos de una crisis y ahora se ha acrecentado, ha hecho que muchas empresas, especialmente al principio de la hostelería, pero como estamos en un mundo circular, una economía circular, pues claro, el señor que no puede abrir el restaurante tampoco comprará un coche, el que no vende coches pues tampoco irá de vacaciones, en fin, es una economía circular, muchísimas personas físicas están en ERTE, no están facturando lo esperado, estamos en una situación de fuerza mayor, donde los contratos que tenemos firmados perfectamente, ya nos lo dicen muchas sentencias actuales, se pueden también dejar de cubrir. La culpa o la responsabilidad del pago no tiene que ir siempre contra el más débil, que es el que tiene un alquiler que no puede pagarlo o el que tiene una empresa y tiene el problema final. Se puede repercutir contra toda la sociedad. Pero sí, estamos en una situación delicada en España. Javier, ¿qué puede hacer un empresario que se manifiesta en quiebra? Bueno, lo primero es entender qué es quiebra. Por quiebra entendemos aquella situación en la que contablemente el administrador de una empresa, o bien autónomo, si no tienes una empresa, detecta contablemente que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. Se entiende que ese es el momento de la quiebra y el 2.1 de la ley concursal nos dice claramente que hay un periodo muy pequeño, vamos a poner 3 meses con la ampliación correspondiente, para presentar lo que se llama un concurso de acreedores, que no deja de ser, y ahora hablaremos de cómo se ha modificado esta ley, a mi entender, bien, ¿no?, para encontrar una salida. Lógicamente, la idea es que, en primer lugar, si una empresa se crea y no funciona, el emprendedor pueda salir de esa situación, sacar la empresa del circuito empresarial y con las mínimas responsabilidades al administrador. No olvidemos que, haciendo un resumen muy genérico, ¿no?, podríamos dividir las personas en el mundo, genéricamente hablando, ¿no?, en 2 tipos de personas: los que crean empleo, que tienen esa motivación de crear empleo y meterse en líos, y aquellos que están a la espera de que alguien cree un empleo y para que le dé trabajo. Y si no, pues hay ingenieros, médicos, en fin, profesionales de alta estima, que están a la espera de que alguien monte un negocio para darles para el trabajo. O sea, quien realmente ayuda, sin desmerecer a nadie, pero ayuda más a que la economía se mueva, son los empresarios. Luego tiene que haber también una motivación a ese empresario para que intente montar un negocio, pero si el negocio va mal, el 100% de deudas van contra él, los desmotivamos a todos para montar negocios. Si nadie monta negocios, nadie mueve la economía. También aquellos empresarios que hacen mal las cosas habrá que darles un tirón de orejas, pero hay muchos empresarios que se ven envueltos, sobre todo ahora, en esa situación de crisis, y que necesitan, desde luego, un respaldo para poder empezar de cero. Javier, yo no sé exactamente cuántas empresas hay creadas en España, no lo sé. 3 millones de empresas más o menos. Más o menos, más 3,5 millones de autónomos, Sí, personas correcto, que han querido en un momento determinado pues montar su pequeño negocio y decir, bueno, pues a partir de ahora... Autoempleo muchas veces, pero sí, correcto. También tienen trabajadores. También pueden contratar trabajadores, evidentemente, sí, ¿no? Y es mucho más rentable, permíteme, cuando uno es emprendedor autónomo, tiene que analizar, porque si montas una empresa y va mal, la puedes matar, la puedes liquidar. Pero si eres autónomo y tu negocio va mal, tú asumes, como el NIF es el mismo, el 100% de las deudas. Ahí voy. ¿Hasta qué punto es responsable el administrador de un cierre o de una quiebra de una empresa? Hablo de fuerza mayor, tema pandemia, por ejemplo. ¿Hasta qué punto es Bueno, hay que analizar los balances. administrador? Si descubrimos que aún en fuerza mayor, cuando para eso están los administradores concursales, son los expertos en este proceso, cuando vamos a imaginar que en fuerza mayor pues tenemos un señor que tiene un restaurante, voy a hacer una exageración, pero a veces con las exageraciones entendemos mejor el ejemplo. Sí, muy bien. Pues un señor en fuerza mayor resulta que tiene 100.000 euros en la cuenta corriente para pagar sus pagos y decide comprarse un Porsche Cayenne, lo paga al contado y se va el hombre a dar la vuelta a España en el Porsche Cayenne. No paga proveedores, no paga nadie y se excusa de que estamos en fuerza mayor, en crisis, y no pagó nada. Bueno, pues si en el balance se ve que ha habido una mala gestión,
podría tener una responsabilidad ese administrador, claro. Pero si lo normal es que alguien ve que no puede abrir el comercio, que tiene una serie que le impagan también, porque a él también le impagan, si se ve una buena fe, pues lógicamente ese administrador puede cerrar la empresa con las mínimas repercusiones personales. Para ello tiene que pasar un máximo de 3 meses desde que se detecta contablemente. ¿Qué es lo único bueno que yo veo? También el gobierno hace cosas a veces buenas sin querer, ¿no? Pues que esa moratoria, cuando este emprendedor, este administrador de empresas o incluso el autónomo, le dan un plazo, le ampliamos esos 3 meses para hasta final de año poder entrar en quiebra, eso como todo en la vida tiene sus cosas buenas y malas. Cosas buenas, ya no son esos 3 meses calculados, son 2 más 1, para poder entrar en quiebra. Le damos hasta final de año. Por otro lado, hace que las estadísticas de España vayan a mejor, porque hay menos quiebras que en otros países. Claro, si la gente puede esperar a diciembre, no olvidemos que los juzgados estarán cerrados prácticamente todo el mes de diciembre, con lo cual vendrán en octubre. Y en octubre se calcula una avalancha de unas 40.000, son los datos del Instituto Nacional de Estadística, de quiebras de empresas. Si se hace bien esa quiebra, si está el empresario bien asesorado, pues lógicamente quedará indemne ese administrador. Pero no olvidemos que desde el 2015, gracias a la normativa europea, si ese administrador queda solidariamente, le quedan deudas, también luego se pueden cancelar en un segundo proceso con ley de segunda oportunidad al administrador, siempre que se demuestre la buena fe y que no ha hecho movimientos extraños, pues por ejemplo que en la cuenta de la empresa habían 100.000 y ha habido un traspaso de la cuenta de la empresa a la cuenta de su novia de 100.000. Ah, la empresa está en quiebra. Claro, hay que analizar bien todo para que no hayan listillos, que algunos hay, pero garantizo, por mi experiencia analizando las empresas, yo me he encontrado 1 de cada 100.000 empresas analizadas. La gran mayoría de emprendedores son serios o somos serios, queremos hacer las cosas bien y esta situación de pandemia les ha venido grande, ¿no? No obstante, Javier, es curioso porque, claro, uno dice, me voy a hacer autónomo, voy a crear mi pequeñito negocio, ¿no? O voy a crear una pequeña empresa, voy a montar mi pequeña empresa. Para los que no somos ni juristas ni economistas, visto desde la lejanía, eso queda muy bien, muy bonito, pues voy a ser autónomo, no voy a tener jefes, voy a hacer un poquito, pues mi capa un sallo, desde el punto de vista laboral, me voy a levantar a la hora que me dé la gana, voy a dormir a la hora que me dé la gana, voy a trabajar lo que yo quiera, voy a trabajar en función a mis necesidades, ¿no? Los autónomos trabajamos más que nadie. Claro, bueno, claro, 12, 14 las horas necesarias para llegar a final de mes. Y dormimos pensando en la empresa. Claro, pero uno piensa, bueno, con tantos impuestos, ¿para qué quiere uno un socio? Para montar eso que quiero crear. Tengo de socio ya el propio Estado, porque se están pagando impuestos, yo creo que los más caros de la UE, los más caros en España. Nos dicen estadísticamente, como bien sabes, está la frase que dice que existen las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, ¿no? Sí. Entonces, al gobierno le interesa decir que estamos en línea con la Unión Europea, pero claro, hay muchas cosas en la Unión Europea que con esos impuestos son gratuitos, como la educación, como los libros de la educación, como el transporte. O sea, hay en muchos sitios donde hay, incluso en países de la Unión Europea, están cobrando los estudiantes por estudiar fuera del país, ¿no? Aquí, la verdad es que tenemos impuestos muy elevados y, sobre todo, un tema a tener en cuenta. Nosotros hemos enviado un informe a la Unión Europea entendiendo que es totalmente injusto. Cuando un emprendedor no puede cubrir los gastos de seguridad social y Hacienda, pues hay un recargo en España de un 20% de interés con un 100% de multa en determinados casos, ¿no? En Alemania, cuando la administración no puedes pagar a la administración, tienes un 2% de interés y muchísimas facilidades. Aquí, a partir de 18.000 euros de deuda, te piden una garantía hipotecaria. Y luego, una balista bancaria. Claro, o una garantía tuya hipotecaria. Y luego, además, si tienes una factura por cobrar de 4.000, Hacienda va, o Seguridad Social, directamente al cliente para que le pague la factura a Hacienda. Con lo cual, si tú no facturas, no puedes pagar sueldos. A mi entender, es abusivo. Y Hacienda, supuestamente, somos todos. Claro. Entonces, debería haber un interés más bajo, como hay en otros mercados, y una mayor flexibilidad, sobre todo cuando se demuestra buena fe. Y un trato, quizás, Javier, permíteme la expresión, un poco más digno por parte de la institución, ¿no? Porque, claro, si yo tengo una empresa y resulta que me va mal y yo estoy cobrando de ti en un momento determinado, pero le debo a Hacienda un dinero, Hacienda, como no puede reclamármelo a mí porque no tengo, te lo reclama a ti porque sabe que me vas a pagar ese mes. Claro, pero directamente el 100% de los ingresos. Voy a quedar mal contigo. Pero aparte es el 100% de los ingresos. O sea, si te cortan el grifo, se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Que te embarguen una parte proporcional de esa factura, nada, íntegro. Y además, Hacienda decide
cree y tiene capacidad ejecutiva para ejecutar sin pasar por un juzgado. Hacienda ejecuta sin pasar por un juzgado. No puede ser juez y parte. Eso es uno de los temas que se debería cambiar. No sé si nos cortarán esto en YouTube ahora y no lo podremos decir, pero hay muchas cosas a mejorar. Sí. Quizás si consiguiéramos alguna vez que en política hubieran más emprendedores y menos políticos que no han estado en la vida real, entenderían mejor a quien paga impuestos, ¿no? Claro, lo entendería mejor. Evidentemente. No obstante, hay un artículo, creo que es el 33 de la Constitución, Javier, tú sabes muchísimo más porque para eso llevas trabajando desde área jurídica global tantos años con abogados y con letrados, como es tu caso, ¿no? Sobre qué tipo de reclamación una persona puede llegar a llevar a cabo contra el Estado, porque estábamos hablando del Estado y con Dios hemos topado. El artículo 33 nos dice claramente que el Estado puede, en una situación de fuerza mayor, de alarma, y por eso han abierto ese estado de alarma, para darle más poderes al Estado, puede cerrar un establecimiento para bien del resto del colectivo, del resto de españoles, pero lo dice claramente la Constitución, bajo una indemnización. Te obligan a cerrar el restaurante, bueno, los metros no, que luego la gente no puede comer y en el metro hay, ¿verdad?, avalanchas tremendas, ¿no? Allí no pasa el COVID, ¿no? Ni a las 12 de la noche se va a dormir el COVID, o sea, esto es alucinante, pero en fin. Entonces, como decía... que nos vamos a policía y me lo sigues contando. Volvemos inmediatamente con todos ustedes. No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos. Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la oscuridad. Bien, pues continuamos con don Francisco Javier López, socio fundador de Área Jurídica Global, sobre esas soluciones legales para las empresas en quiebra, pero tengo algunos que otros datos que me gustaría compartir con todos ustedes. Por ejemplo, según un estudio de Solunión, el número de insolvencias en España se disparará un 30% durante el 2021. Se prevé que 6.000 empresas catalanas presenten concurso de acreedores este año 2021. Se estima que más de 40.000 empresas españolas se disuelvan este año 2021. El número de deudores concursados, tanto empresas como personas físicas, creció un 86,5% entre enero y marzo respecto del mismo periodo en el 2020. Y algo importante, la doctrina jurídica Rebus Sic Stantibus hace referencia a las circunstancias de fuerza mayor para eximir del cumplimiento de las cláusulas de un contrato. Javier, esta doctrina jurídica, por favor, ¿nos pones en antecedentes? Sí, dice esta doctrina jurídica que se ha utilizado muy poco en la historia del mundo, porque tiene que ser por un tema de fuerza mayor. No olvidemos que incluso en la Segunda Guerra Mundial, que esto también es alucinante, los países luchando entre ellos paralizaron para los Juegos Olímpicos. O sea, me estoy pegando tiros y ahora paramos para ver quién corre más y me doy la medalla. Sí, señor, alucinante. Sí, este año 2021 no han habido Juegos Olímpicos, 2020. No han habido Juegos Olímpicos. O sea, fíjate si es importante para el cambio de la humanidad, si es un tema de fuerza mayor esta pandemia. En situación de fuerza mayor, los contratos que se han firmado no tienen validez. Quiere decir, tú firmas un contrato, por ejemplo, un contrato de alquiler de tu piso, un contrato con una empresa de alquiler de un bar, un acuerdo con una empresa, por ejemplo, de autobuses para hacer la publicidad en autobuses. Sí. O sea, todos los contratos que firmas, en caso de fuerza mayor, y está demostrado que estamos en fuerza mayor,
Si te demandan por el incumplimiento, puedes paralizar y el juez entiende que, como no hay mala fe por tu parte, pagarás a ese señor cuando corresponda y como puedas. Ya hay sentencias de rebus sic stantibus en restaurantes, por ejemplo, en Madrid, que pagaban 40.000 euros al mes en una zona privilegiada de Madrid y van a pagar 1.000 euros, porque es lo máximo que puede pagar la empresa para seguir adelante. Esa deuda se acumula, ya veremos cómo se paga. Pero de salida no hay lanzamientos, no hay... Esos contratos se pueden parar por situación de fuerza mayor. Bueno, tú tienes una dilatada experiencia al respecto. Son muchos años los que llevas al frente de Área Jurídica Global, ¿no? Buscando esa segunda oportunidad, tanto empresarios como emprendedores, ¿no? ¿A cuántas personas, a miles, entiendo, que habrás podido llegar a solucionar? Y dice, mire, está usted en este proceso, si se acoge a la ley de la segunda oportunidad o se habla con nosotros, no solamente va a dejar de pagar esto, sino que encima es posible que hasta que le devuelvan dinero. Claro, como clientes en base de datos tenemos actualmente 86.000 clientes a los que alguna vez hemos asesorado en algo. 86.000 clientes. Algunos tenemos que ir vía judicial y otros se ha conseguido por la vía de pre-litigation, extrajudicial. Porque muchas veces más vale un mal pacto, más vale un mal pacto que un buen juicio. Sí. Pero sí, y cada vez hay más llamadas, tenemos oficinas en toda España, de empresarios y personas físicas que tienen problemas y nos hacen una consulta para ver qué se puede hacer en su situación. Y hay muchas más soluciones de las que los empresarios o la persona física conoce. También nos encontramos igual empresas y dicen, no, es que yo ya tengo un abogado. Perfecto, pues podemos hablar también con él. No todos los despachos jurídicos saben absolutamente de todo. Es como si tienes un médico generalista y tienes un problema puntual en la rodilla, pues oye, igual hay que hablar con tu médico generalista, pero ponerte en manos de un profesional en la materia concreta. Claro, con un especialista. Claro, y en deudas, no es por presumir, pero es nuestra superespecialidad. Las deudas de empresas y personas físicas. Qué maravilla encontrar gente de vuestro despacho, ¿no? Que podéis llegar a solucionar en situaciones como esta tan adversas. ¿Quién quiere encontrarse en una situación así? Es que nos ha venido dado, ¿no? Claro, hoy, para que tengas una idea, ¿no? Hablando, por ejemplo, con fondos buitre. Esta mañana he estado negociando con una entidad financiera una deuda en un cliente, le pedían 80.000 euros, hemos rebajado esa deuda a 12.000. Y dices, bueno, pero sí, hay fondos de inversión que están comprando deudas de empresas al 10% del valor. O sea, una deuda de 80.000 la han comprado por 8.000. Alucinante. Hemos pagado 12, el fondo encantado, pero es que, como digo, hay una serie de... Y eso hay que conocerlo, claro, hay que estar dentro. Hay una serie, a mi entender, de abusos, tanto por los fondos, por los bancos, los acuerdos que tenían los bancos firmados, que hay cláusulas abusivas. Luego el conocimiento de la ley. Claro, ahí es un mundo muy interesante donde hay que estar en manos de profesionales. Como es el caso de Área Jurídica Global que tú presides. Javier, dado la pandemia que estamos viviendo, ¿ha salido algún tipo de matiz, alguna modificación en cuanto a lo que estamos comentando o no? Sí, la ley concursal nos dice en su apartado 2.1 que el empresario tiene 2 meses más, ¿no? 3, vamos a ponerle, 3 meses para poder presentar concurso, una vez que se detecta contablemente que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. Esto se ha ampliado, como decíamos, hasta enero. Ajá. ¿Vale? Hasta diciembre. Contando que el mes de diciembre va a estar cerrado los juzgados, ya se han avisado, han aumentado, dicen las estadísticas, un 83% de los concursos. Yo estoy convencido que en octubre, cuando vengan o noviembre, pues aumentará en un 500%. 500%. Estoy convencido. Antes cerraba una empresa y con esta pandemia van a cerrar más de 5. Yo estoy totalmente convencido. Veremos las cifras. ¿Cómo funciona un concurso de acreedores? ¿Cómo va eso? Bueno, es una fase. El concurso de acreedores tiene varias fases. Ahora, además, en el concurso, como digo, el concurso es acogerse a la ley para que el administrador pueda salir del circuito empresarial su empresa, cerrar la empresa con las mínimas responsabilidades al administrador. Y tiene que hacerlo, como dice la ley, antes de 2 meses, más un mes de plazo, y ahora, como digo, hasta diciembre. Hay una fase inicial, podemos hacer un 5 bis, que ahora, en fin, el antiguo 5 bis, sí, que lo que hacemos es un preconcurso de acreedores. Con el preconcurso podemos parar también muchos embargos y negociar con los acreedores. ¿Esa sería una alternativa, Javier? Sí, es una alternativa para intentar negociar. Si se consigue negociar, le daremos continuidad a la empresa con un plan de pagos, y si vemos que no es posible continuar y lo hemos intentado, pues iremos a liquidación de la empresa. Tristemente, la mayoría de empresas van a liquidación porque esta situación, salvo que cambie mucho, no es factible. Y van a la liquidación también porque las entidades financieras, que son las que deciden de modificar créditos o dar soluciones, a veces no están ayudando a las empresas, que también es cierto que ellos han prestado y no reciben dinero, pero si hubiere más flexibilidad y una mayor presión por parte del Gobierno para que los bancos refinanciaran,
podría el tejido empresarial seguir adelante. O la propia Hacienda decir, no cobro el 100% de la factura del cliente, sino que dejo que el empresario, la empresa tenga liquidez. Pero no está sucediendo. Aquí cada uno va a la suya, como dice el refrán, menos yo que voy a la mía, ¿no? Todo el mundo va a la suya. No y es muy difícil, pero es el único proceso legal para quitarle de responsabilidades al administrador. Como mucha gente no lo sabe, lo que dicen, no, he matado la empresa o la tengo en vía muerta. No, mucha gente lo que hace, tristemente mal asesorado, es no pagar, dejar la empresa que el mismo registro mercantil la dé de baja. Y de ahí se lleva toda la responsabilidad del administrador. No olvidemos que para ser abogado hay que estudiar Derecho, para ser médico hay que estudiar Medicina, pero para ser empresario no hay que estudiar empresariales. Entonces hay muchos empresarios, con todos los respetos, igual que hay médicos que no sabrán de economía, pues hay empresarios que no conocen bien la legislación. De hecho, estoy convencido, hay mucho empresario muy valiente y hay que darles, ¿no? Hay que ayudar a que el tejido empresarial funcione, pero muchos empresarios, cuando se enteran las responsabilidades que tienen como administrador, te dicen claramente, yo hubiera sabido eso antes, no monto una empresa. Claro, no me extraña. Pues claro, hay que conocer la ley y saber, y si el empresario, igual que tiene que tener fuerza y aprender a montar un negocio, también tiene que aprender a cuándo salir del negocio y cerrar. Y cerrar un negocio no es un estigma. Haber entrado en un concurso no es un problema, es de fracaso a fracaso hasta el éxito. En Estados Unidos cierras una empresa, coges un expertise y luego tienes inversores que te ayudan. Yo hace muchos años hice una ronda de financiación en Estados Unidos y uno de mis problemas por los que no me concedieron financiación es porque no había quebrado ninguna empresa mía personal y me dijeron que querían invertir en empresarios que habían tenido mínimo una quiebra para demostrar que tienes la fuerza de seguir adelante. Y en España el cerrar da una sensación negativa. Ahora, gracias, dentro de todo, el positivismo que tenemos, esta situación de pandemia hace ver que no has cerrado tú tu restaurante o tu tienda, que es generalista. Entonces ya quitas el miedo a que te digan, uy, qué malo eres empresario que has cerrado. Pero es que claro, cuando esto se generaliza, hace que el empresario pierda el miedo, conozca sus derechos, se asesore y vea que hay que utilizar la ley para saber cerrar una empresa y sin ningún problema volver a abrir otra. Pero si la cierras mal y tienes una mochila de 2 millones de euros y cada vez que tengas un ingreso, Hacienda se lo va a llevar, así no vamos a hacer que los empresarios sigan en el tejido empresarial. Por eso que se asesoren los empresarios, que hay mucha legislación, sobre todo ley segunda oportunidad, que incluso habiendo cerrado mal la empresa, porque no sabemos, por desconocimiento, y que ese empresario tenga la responsabilidad de todas las deudas a nivel personal, hay una ley de segunda oportunidad, ya vengas de administrador de empresa o seas trabajador para terceros, que te cancela las deudas y te ayuda a volver a empezar de cero. Y hay que motivar a crear empresas. Bueno, para eso estás tú, para motivarlos, para eso estamos nosotros en este programa de televisión, para motivar a todos aquellos que dicen, yo tenía una empresa y me quedé sin empresa a consecuencia y porque tampoco he recibido una ayuda. Y es curioso, escuchábamos un día... Pero tampoco hay que esperar ayudas para montar una empresa. No, claro, pero si la empresa ha tenido que cerrar por el tema de la pandemia... Te quitamos todas las deudas, vuelve a empezar. Sin miedo, sin decir, es que he cerrado una empresa, no, oye, pues montas empresas, no funcionan, por las razones que sean, que no metas mano en la caja, que no hagas ninguna irregularidad, que conozcas qué puedes hacer, que dice, no, la empresa es mía, hago lo que quiero. Bien, pero si haces lo que quieres, que es coger dinero a nivel personal o hacer temas extraños con ese capital para tirar adelante la empresa, luego también tendrás sus repercusiones. Ahí, como digo, el 1 de cada 1000 empresas que analizamos, el fallo real no era tanto de la pandemia en sí, sino del empresario que hizo mal sus funciones o no... O del gestor que tenía ese empresario, ese autónomo que se pensaba que era un buen gestor y lo llevó también a hacer cosas que no debería. El 99% de las empresas hacen las cosas bien, se han encontrado en esa situación complicada, no ven, como bien decías, ayudas del gobierno, al revés. Si tengo una factura por cobrar, se la queda Hacienda antes, con lo cual me ayudan a estrangularme, ¿no? No obstante, Javier, escuchábamos en televisión hace unas semanas atrás alguna ministra de estas que tenemos en nuestro gobierno, ¿no?, que decía que a las empresas que ya habían entrado en pérdidas, que ya veían que habían tenido que cerrar, que habían tenido que hacer por fuerza mayor, ¿no?, no les iban a ayudar, porque aquello era ya, bueno, era como que había caído ya en saco roto, ¿no? Sí, pero ¿Cómo se puede decir eso desde una ministra, desde un gobierno, con la esperanza que uno ha tenido en crear una empresa, ¿no?, pequeñita o grande, es igual, ¿no?, con todo lo que le ha costado a una persona decir, tira adelante, que hoy me han cerrado el local porque a consecuencia de, y sin embargo no voy a recibir ninguna ayuda porque como ellos ya creen que esto no es irrecuperable. Pero la gran mayoría de empresarios no pedimos ayuda.
pedimos a veces que el gobierno no se meta, o sea, que los deje hacer y que podamos seguir la legislación. Cuando dices, ¿cómo puede decir eso una ministra? Bueno, ¿cuál es el sistema que hay en España para elegir ministros? ¿Se eligen porque tienen una formación en ese sector? Claro, posiblemente esta ministra que lo haya dicho no haya creado ninguna empresa. Hay empresas que tienen, pues se dedican a X y es un buen negocio, pero resulta que montó una segunda unidad para facturar más. Esa segunda unidad es la que no funciona. Quitando esa segunda unidad, si mantenemos la empresa, analizamos la empresa, la reestructuramos y nos centramos en el core business de la empresa, puede funcionar. Ya tiene clientes, fondo de comercio. Eso es lo que pasa en el PREPAC, que es ese procedimiento preconcursal. Viene de los Países Bajos. En Cataluña se está utilizando, en Madrid no. Por ejemplo, los jueces de Madrid, porque todavía no está en el reglamento español. Pero sí que es cierto que en Cataluña, y me parece fenomenal, aquí como todos hay cosas que hacemos mucho mejor y cosas que hacemos mucho peor, como todos en la vida, pero aquí sí que es verdad que los jueces son más europeístas y están ayudando a encontrar más soluciones, igual que en Madrid, que dice, hasta que no me lo diga el gobierno, menos mal que no decide Ayuso, si no hubiera hecho lo contrario del gobierno. Pero aquí se está utilizando el PREPAC. El PREPAC funciona fenomenalmente para ayudar a esas empresas a reestructurarse o a poner todo lo que tenga la empresa de positivo y encontrar un posible partner para que le ayude a seguir adelante. Sí, y podemos mantener el tejido empresarial. Pero este gobierno catalán también obedece normas de Madrid. Mal que nos pese, ¿no? Sí, pero cuando hablamos de normativa europea, pues los jueces deciden. Desde luego, vamos a ver, a mí me parece, todos los gobiernos me parecen malos. Yo siempre veo, o sea, soy muy positivo, pero cuando hablamos del gobierno se me nubla, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque me es muy difícil entender que un gobierno realmente donde no hay empresarios que conozcan el sector, cuando yo me ha tocado en mi trayectoria profesional reunirme con muchos políticos, y claro, te das cuenta muchas veces hay de todo, ¿no? Pero es difícil hablar con ellos de temas empresariales cuando no lo han vivido, ¿no? Entonces, a veces las ayudas, que repito, no es que pidamos ayudas, lo que pedimos es que nos dejen trabajar y que no haya ese estrangulamiento. Porque el empresario lo primero que hace cuando tiene poco, factura menos, por ejemplo, por la situación, primero paga a los trabajadores, paga el alquiler pensando que si no pago el alquiler me desahuciarán. Ojo, rebus y que stantibus, si no puede usted pagar alquileres, no estoy motivando que no se haga, pero si no puedes, paga antes al trabajador y Seguridad Social y Hacienda. Porque es que si no pagas Seguridad Social y Hacienda, te van a embargar directamente, íntegramente la facturación del TPV y la facturación. Antes hay que pagar esto que al banco, antes hay que pagar a la administración que el alquiler. Y eso tiene que saber el empresario, cómo, cuando no tengo dinero, cómo distribuyo. Lo que primero que se hace es no pago a la administración y luego administración te embarga íntegramente la facturación. Hay que analizar muy bien cuando alguien está en crisis, no solamente acudir al despacho jurídico cuando ya vas a morir, sino analizar esa reestructuración de tu deuda antes de entrar en más problemas, ¿no? Qué lástima, Javier, que con lo que nos ha costado montar una empresa, llegar a final de mes, pagar alquileres, pagar personal y demás, y que por situaciones adversas a nuestra forma de trabajar o de proceder tengamos que cerrarla sin ningún tipo de ayuda. Todos son apremios, ¿no? Todos son gastos. Al final dicen las estadísticas y los psicólogos que hay muchísimas más depresiones durante este tiempo que las que han habido hasta ahora. Incluso que hay gente, tú nos lo decías el otro día, que llega la persona a plantearse, valgo más muerto que vivo, ¿no? Porque se han hecho un seguro de vida, el gobierno no me ayuda, el Estado no me ayuda, ¿quién va a ayudar a mi familia, ¿no? Y entra la gente en una depresión y una quiebra tremenda, ¿no? Cierto, pero cuando dices el gobierno no me ayuda, yo es que separaría al gobierno. Yo no pido ayudas del gobierno. El gobierno, ¿por qué tiene que ayudar? Como decíamos, que ayuden a la empresa de barrio, al comercio de barrio. ¿Y por qué no? O sea, yo no pido ayudas, porque sé que, bueno, es muy complicado, porque a este y al otro no. Pero por lo menos que no nos asfixien. Claro. O sea, no es tanto una ayuda. Cierro mi empresa y no me ayudan. Bueno, bien. Conoce tus derechos y mira de defenderte de la mejor manera. Y por lo menos que puedan empezar de cero, sin ese estrangulamiento de las administraciones. Vamos a ofrecer ese teléfono de área jurídica global, de nuestro asesor, de nuestro experto en estas materias, para que todos ustedes puedan, ahí tenemos en pantalla, área jurídica global, teléfono 900-730-903, llamen ustedes, pidan información de lo que hoy estamos hablando, de lo que venimos hablando en cada emisión de Sin Fronteras, para que no nos venga un abuso, sino simplemente para poder salir de ese abuso, ¿no? Para poder respirar, que buena falta nos hace. Gracias, don Francisco, muchísimas gracias. A vosotros por la invitación. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Me encantará volverte a ver en este programa. Perfecto, hasta la semana que viene. Adiós.
¿Tienes más de 10.000 euros de deuda? ¿No llegas a final de mes? Debes conocer la ley de segunda oportunidad. Es un mecanismo europeo que permite rescatar a las personas que no llegan a final de mes. Antes se rescataba a los bancos, ahora se rescata a las personas. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.